coronarios agudos. Cuando existe supradesnivel del segmento ST, lo da él, es decir, el supradesnivel del segmento ST. Esperen que seguimos admitiendo. Si yo tengo un infradesnivel del segmento ST y tengo supradesnivel del segmento ST, el compromiso transmural genera obviamente un arrastre eléctrico, una onda de lesión que es obviamente superior, es decir, en el infradesnivel del ST, si yo tengo supradesnivel del segmento ST en otras derivaciones, no es que sea un síndrome agudo con infradesnivel del ST, es siempre el protagonista el supradesnivel del ST. Bien, entonces, supradesnivel en la cara anterior, infradesnivel en las derivaciones que obviamente corresponden a una representación en espejo, es decir, la cara opuesta, una gran onda de lesión o de injuria que está indicando la transmuralidad, es decir, se afectó todo el espesor, ¿no? Y las características son la importancia del supradesnivel en el infarto agudo del miocardio. ¿Se escucha, chicos? Sí. Sí, se escucha. Bien. El supradesnivel representa, ya terminamos, representa la fase hiperaguda del infarto. Es decir, que cuando hay supradesnivel nos dice que el miocardio todavía es viable. Cuando aparecieron las Q, es decir, ya tenemos necrosis, ya tenemos fibrosis. Bien, es característica de las primeras horas del infarto transmural, como dijimos recién, es decir, trombo oclusivo, componente transmural, es un indicador fiel de la arteria responsable ocluida, es decir, cuando vimos inicialmente el infarto de la cara inferior, es, por supuesto, la coronaria derecha, la que irriga la cara inferior. Cuando vimos el infarto, es decir, el supradesnivel del ST en la cara anterior, es la descendente anterior, es decir, nosotros vemos las derivaciones y sabemos de qué arteria se trata. No se normaliza con la administración de nitritos generalmente, y esto es muy relativo, ¿no? Esto es básicamente para distinguirlo clínicamente de la angina, pero puede normalizarse con la administración de nitritos, ¿no? Se normaliza con la reperfusión o la evolución necrótica y precede a la onda Q de necrosis en el 80% de los casos, o sea que en un 20%, es decir, como dijimos, lo menos frecuente es que evolucionen como un infarto no Q o como una angina inestable. Fíjense en la clasificación del infarto basado en la localización electrocardiográfica. Fíjense si es un anterior extenso, el aumento del ST en toda la cara, digamos, anterior, involucrando a D1 y ABL. Acá donde dice ST, está bien, de B1 a B6. Anterior, aumento del ST de B1 a B6, por ejemplo. Bueno, en el inferior es el aumento del ST en D2, en D3, en ABF, etc. El infarto del ventrículo derecho no se observa solo, no existe prácticamente. Un 20, un 30% de los infartos inferiores se observan con compromiso del ventrículo derecho, ya que es la arteria coronaria derecha la que irriga tanto la cara inferior como el ventrículo derecho. No siempre se infarta
el ventrículo derecho, pero necesita el ventrículo derecho de que se infarte la cara inferior, ¿no? Porque obviamente tenemos una mayor representación miocárdica en la cara inferior que en el ventrículo derecho, en cuanto al músculo cardíaco. Bueno, esto es más o menos para que ustedes después lo repasen, es obviamente el árbol coronario, para que conozcan la disposición de las diferentes arterias. Yo sé que esto ustedes lo saben, y esto para terminar, yo quiero que ustedes igualmente fijen imágenes, como vinimos haciendo hasta ahora, y que sepan que un paciente con dolor precordial va a tener diferentes alteraciones electrocardiográficas, o no, o puede ser que no tenga ninguna. Y que en definitiva, la idea es identificar un supradesnivel del segmento ST, identificar cuando el paciente no tiene un supradesnivel del ST, y si no tiene supradesnivel del ST, ¿qué tiene en el electro? Si tiene infradesnivel, si tiene onda T, o si tiene en definitivo un electrocardiograma no diagnóstico o normal. En cuanto a las complicaciones del infarto agudo de miocardio, no vamos a profundizar demasiado, pero sepan que en las primeras horas del infarto agudo de miocardio, las complicaciones más temidas y que pueden llevar a la muerte al paciente son las arritmias, es decir, arritmias ventriculares que incluso pueden ser las protagonistas y causantes de la muerte súbita, es decir, sin que el paciente le pueda decir a nadie qué es lo que estaba sintiendo. Tuvo dolor de pecho, pero no se lo pudo transmitir a nadie porque se cayó muerto. ¿Está bien? El infarto, este infarto de miocardio, con el correr de las horas puede extenderse y puede tener más isquemia. A veces las complicaciones pueden también involucrar el saco pericárdico, es decir, puede que tenga una pericarditis, puede infartarse el ventrículo derecho, es decir, básicamente lo que nosotros vemos acá, en esto es el ventrículo izquierdo, perdón. Estos son los dos músculos papilares, no se los había dicho, y esta jorobita que tiene, o esta mochilita que tiene el ventrículo izquierdo, es el ventrículo derecho. Esto es el septum interventricular, esto es la cara inferior del corazón, esto es la cara posterior, y esto es la cara anterior. ¿Sí? Esto es un infarto de cara inferior que ha comprometido el ventrículo derecho. Otra de las complicaciones que podemos ver ya, digamos, pasados varios días, entre 5 a 7 días, es que el infarto haya sido un infarto transmural tipo Q, que el miocardio se haya fibrosado y que termine, obviamente, al perder su arquitectura característica, se expanda y que se observe una dilatación, que es un aneurisma ventricular. Hay situaciones, por supuesto, más dramáticas, como se observa acá, que es el septum interventricular, que se rompe, ¿no? Y se produce una comunicación interventricular, es decir, una ruptura ventricular, una situación dramática que cuando se produce sobre la pared libre del ventrículo izquierdo, que es lo que estamos viendo acá, es una situación, digamos, de prácticamente incompatible con la vida. Se rompe, se va el pericardio y se produce un taponamiento. Bueno, la insuficiencia cardíaca, el fallo cardíaco que puede producirse en la etapa hiperaguda del IAM, o bien cuando el ventrículo izquierdo se termina remodelando y dilatando a una insuficiencia cardíaca crónica, y finalmente situaciones como por ejemplo esta que también se observan pasados los 3, 4 días, 5 días del infarto agudo de miocardio, es que sobre una pared que tiene muy poca motilidad, que prácticamente no se mueve porque se ha infartado, como sucede en los infartos transmurales, se provoque una agregación plaquetaria sobre la pared del miocardio formando un trombo que puede tener el riesgo de fragmentarse formando un émbolo que salga despedido por la aorta y que impacte obviamente en lo más temido y lo que deja más secuela, que es a nivel del sistema nervioso central, es decir, que se provoque un stroke de tipo isquémico. Y fíjense lo que mostrábamos recién, la cavidad del ventrículo izquierdo, fíjense lo que va sucediendo después de un infarto agudo de miocardio, al cuarto día, al mes, si no se instala un tratamiento. Fíjense lo que sucede al año, fíjense cómo ha quedado dilatado este ventrículo izquierdo, y obviamente este ventrículo izquierdo en vida, porque esto es una necropsia, seguramente no se contraía adecuadamente. Fíjense
cómo va evolucionando después de que un ventrículo normal sufre una necrosis con una expansión, adelgazamiento, dilatación, ¿no? Es decir, tras el LIAN, sobre todo cuando fracasa la reperfusión y es extenso, como dice el slide, se produce un proceso dañino, deleterio, de remodelado ventricular determinante de la disfunción. Fíjense, un trombo que no ocluye la luz, un trombo que ocluye la luz. Fíjense, cuando el trombo no es oclusivo, nosotros lo que tenemos es un infradesnivel del ST o una T negativa, y cuando el trombo es oclusivo, el paciente evoluciona primero con el supradesnivel del ST y después tiende a aparecer, como sucede acá, una onda Q patológica, una onda Q de necrosis. Sepan que obviamente la necrosis se expresa como onda Q. La lesión característica, obviamente en un miocardio viable, es la elevación del segmento ST, y la isquemia miocárdica es con la onda T o con el infradesnivel del segmento ST. Esperen un segundito. Creo que veremos a ver si hay alguna duda. Sí, ahora vamos a subir al Drive alguna de las clases. Espero que esto haya quedado, que les haya aportado esto. Y en definitiva, miren la clase. Es decir, la pueden obviamente leer. Son oportunidades que nosotros cuando éramos alumnos hace 25 o 30 años no teníamos esta oportunidad. La pueden ver varias veces, repásenla. Les agradezco muchísimo los comentarios, la participación de ustedes también. Y bueno, yo voy a ser un poco el coordinador de la cruzada de cardiología, siempre con Alejandro Greenberg. Así que bueno, les deseo suerte. Espero que en algún momento nos veamos las caras y que no sea en el año que viene. Así que bueno, les agradezco, digamos, a todos por la participación. Y bueno, mañana van a haber insuficiencia cardíaca con el doctor Antonucci, probablemente esté yo con él también. Y creo que la semana que viene vamos a hablar un poquito de diagnósticos complementarios en cardiología. Un saludo a todos y gracias por los comentarios.